Los caminantes de Emaús son dos discípulos de Jesús que como todos los demás no saben qué pensar ni qué hacer después de la crucifixión. Y como ellos, como el resto, también están confundidos, tristes, demacrados, miedosos, porque la muerte del Señor les caló hondo más allá de sus pensamientos, de sus sentimientos, a un nivel muy profundo. Sus esperanzas se vieron truncadas. ¿Qué esperanzas? Como muchos seguidores de Jesús, ellos creían que Jesús sería un libertador político, militar, en el fondo terrenal, que les arreglaría la vida. Israel padecía la ocupación, la opresión de Roma en aquella época, ¿cierto? Entonces ellos esperaban la liberación de ese tipo. Pero esto no es sino la consecuencia o la evidencia de que ellos no entendieron el mensaje del Señor y seguían sin entender. Como dice el relato, sus ojos estaban nublados, cerrados. No podían ver la realidad como era. Así nos pasa también a nosotros cuando no tenemos sintonía con Dios, cuando no somos capaces de ver su voluntad que se hace manifiesta en su palabra. Cuando no entendemos el Evangelio, la ley pasa a gobernarnos. Y en la Escritura se hace siempre esta contraposición, el Evangelio como vida, pero la ley como muerte. Bueno, ¿qué significa no entender el Evangelio? Es vivir viendo lo intrascendente, lo material, lo perecedero, y hacer de eso lo principal. En otras palabras, es vivir según la gloria humana, tal como los caminantes de Emaús. Entonces, cuando vivimos así, da lo mismo lo que diga la palabra de Dios, sino hay que hacer nomás lo que me parezca bien, lo que mi conciencia me diga. Y claro, eso aparentemente suena bonito, es razonable, pero en realidad no. Porque una conciencia que no es guiada por la palabra de Dios no puede hacer el bien, solo aparentar. En otras palabras, una conciencia que no está guiada por la palabra de Dios es una conciencia esclava. ¿Esclava de qué? De lo humano, de sus malos pensamientos, de sus tendencias. Aún teniendo buenas intenciones, el ser humano no es capaz. ¿Por qué? Porque donde no está la palabra de Dios, donde no está la luz de Cristo, hay tinieblas. Y las mentes se nublan, como ocurrió a los caminantes. Por eso hemos de amar la palabra de Dios, hemos de buscar su mensaje. Y lo que ocurre hoy aquí, lo que ocurre con ustedes, niños y padres, familias, tienen significado, es un símbolo grandioso. Han puesto las Escrituras en sus manos. Aquí en esta iglesia, en esta comunidad, cuando una persona es bautizada, en especial un niño, se hace una serie de promesas, las promesas bautismales. Y tanto los padres como los padrinos prometen lo que hoy está pasando aquí. Dice una de esas promesas: y en la medida que crezcan pondrás las Escrituras en sus manos. También sientan eso, sientan que hoy están cumpliendo una de las promesas que hicieron el día del bautismo de sus niños. Y yo los felicito, felicidades. Y también agradezco a quienes han organizado esto. Pero ahora toca abrir el libro y mantenerlo abierto para que hable. Así cerradito no nos sirve. A lo más va a ser motivo de chistes, estos chistes clásicos, ¿cierto? No sé si lo conocen. Alguien que había extraviado sus lentes y de repente no sabía dónde los tenía. Claro, los tenía en la Biblia, adentro de la Biblia, que no habría hace muchos años. No, que ojalá nunca los lentes se les pierdan dentro de la Biblia. No, ahora toca abrirla para que hable a tu vida, a tu corazón.
para que habite en tu corazón, para que lo haga brillar según la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad para nosotros? Es la fe, es la vida en la fe. Lo que nos pone en total sintonía con Dios, lo que nos lleva a vivir una vida plena. ¿Cuál es esa vida plena? La que transforma nuestros corazones y que hace que de este corazón, muchas veces corrompido, oscuro como piedra, nublado, etcétera, milagrosamente brote el amor al prójimo, que no es sino el reflejo del mismísimo amor que Dios ha tenido y tiene por ti. Solo desde ahí brota la justicia, la paz y todos esos dones grandiosos que incluso son más grandes que nuestro entendimiento. Sí, porque exceden la razón. Estos dones son beneficios muchas veces absurdos para la mente humana. ¿Y cómo no? ¿Cómo no van a ser absurdos si la alegría, el gozo de Dios nos permite de repente darnos cuenta que estamos así, alegres, gozosos aún en medio de la adversidad? Estar lúcidos, tomar decisiones, aún en las tormentas de la vida. ¿Lo has experimentado? Bueno, si no lo has experimentado, abre este libro y prueba lo que el Señor tiene para ti. Y no olvides esto, es para ti. Eso es lo central tal vez de nuestra fe. Todo lo que ocurre, la historia de Jesús es para ti, es un regalo. Dios para ti es un regalo, se entrega por ti. Entonces, consideremos lo siguiente. Es cierto, es para nosotros. Podríamos decir que esa es una cara de la moneda. Pero cuando ya estamos seguros de eso, cuando hemos recibido el regalo y lo hemos abierto, no debemos perder de vista lo siguiente. Que la transformación de nuestros corazones, de nuestra vida y todo el bien que Dios quiere para ti y también desde ti, es un proceso. Por eso se habla de un caminar. Es un proceso, tal como ocurrió con los caminantes de Emaús. Fíjense que al final del relato terminan reconociéndolo, pero no le reconocieron plenamente de una vez. Así también es con nosotros, es día a día hasta el último respiro. ¿Y cómo le reconocemos en el día a día? En su palabra, solo en su palabra. Por eso perseveren en ella. Conocer al Señor es un desafío permanente de nunca acabar. Y yo insisto, excede la razón. Es vivirlo, experimentarlo. La fe no es un ejercicio intelectual, sino está para sostener y guiar tu existencia con todas sus demandas diarias. La palabra de Dios hacía arder los corazones de estos caminantes, pero sus ojos fueron abiertos no ahí, sino al partir el pan. En la Santa Cena tenemos el signo visible de la promesa del Señor. Creamos en esto, ahí ya está el juicio final. Ahí el dominio del mal que gobierna el mundo es disuelto, es disipado. Aquí solo hay vida. En la Santa Cena se prueba la resurrección del Señor. ¿Qué quiere decirnos eso? A nosotros nos interesa la vida, no la muerte. Y ese es el mensaje de Cristo, el triunfo de la vida sobre la muerte, que es el triunfo sobre el mal, sobre el pecado, el perdón de Dios, el puente que nos permite cruzar sobre los ríos de mal y tinieblas. Nunca olvidemos lo siguiente. Todo esto ocurre cuando comes y bebes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahí hay salvación pura, ahí hay evangelio puro. Más incluso que en estas palabras que uno escucha desde púlpitos, etc. Y es la mejor noticia que podrás oír. Y es real. La Santa Cena es real. No es un símbolo. De hecho, un símbolo nunca ha salvado a nadie. Nunca algo figurado ha salvado a nadie, sino la realidad. Y eso lo conocemos por la palabra de Dios. Por eso nunca cierres este libro por el cual Dios te habla para tu bien y para que tengas vida en abundancia. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y su paz, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.